Jurisprudencia y licenciada en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador, especialista en métodos alternos de solución de conflictos y máster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha desempeñado como asesora de varias instituciones del Estado, impulsadora de políticas nacionales para el fortalecimiento de la democracia, especialmente en los ámbitos electoral y justicia, tales como la paridad política, la atención y erradicación de violencia de género y el servicio especializado judicial a las víctimas. Fue veedora del proceso de selección de la Corte Nacional de Justicia en el 2005 y actualmente se desempeña como vocal del Consejo de la Judicatura. Doctora Goyes tiene la palabra. Gracias. Buenos días con todos, con todas. Un saludo especial y un gusto compartir este panel con el doctor José Swing, con Alejandra, y gracias, Gabriela, por moderar. También muchísimas gracias a la Corte Constitucional por promover este tipo de eventos en donde es posible reflexionar, en donde es posible debatir en democracia. En esta ocasión, a propósito de este evento, me voy a permitir compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema que estamos tratando, que es la declaratoria de error inexcusable, también los temas de abuso del derecho, en el marco del control disciplinario que ejerce el Consejo de la Judicatura. Una primera reflexión que quiero hacer es acerca de la complejidad que en sí mismo representa el ejercicio del control disciplinario, por ser una de las pocas excepciones a la garantía de inamovilidad de los magistrados en el ejercicio de sus funciones. Esta inamovilidad es reforzada, así se ha pronunciado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también nuestra Corte Constitucional, pero la excepción es el control disciplinario. Previa a la Constitución del 2008, esta facultad, me atrevo a decir, fue ejercida en forma indebida como un elemento de persecución o coerción para fines alejados de la correcta administración de justicia en muchos casos. Precisamente por esta razón han existido tensiones y disputas para llegar al ente de control y también politizar las decisiones de jueces y juezas. Aunque con la expedición de la Constitución del 2008 se instituye ya en nivel constitucional el Consejo de la Judicatura con el fin de evitar este fenómeno, su erradicación estuvo lejos de evidenciarse. Durante una década de carácter autoritario, cuya presencia absoluta se extendió a todas las funciones del Estado, el sistema judicial cedió. En el Consejo de la Judicatura se instaló un sistema de control que vigilaba el cumplimiento de los fines políticos. Jueces y fiscales que no compartían esos lineamientos se exponían a una destitución. Inmediatamente los funcionarios judiciales entendieron que su permanencia dependía de su sujeción con esos lineamientos. El resultado fue una función judicial sin independencia y sin imparcialidad. Es duro, pero es verdad. La consulta popular del año 2018 abrió la puerta para la reconfiguración de las instituciones, pero la promesa constitucional de contar con una función judicial independiente y con garantías de imparcialidad no llegó en la dimensión que habríamos querido. La independencia judicial, lamentablemente, en algunos casos, se tradujo en un trabajo por la causa política de turno. Este afán en un contexto en que la delincuencia organizada, además, y redoblado lamentablemente, busca cooptar las instituciones. Esto produjo que varios funcionarios se vean distraídos del propósito de su servicio público para cumplir fines deshonestos. En este escenario, la cohesión de esta institución en la democracia ecuatoriana ha afrontado y afronta profundos retos, como son los de integración de sus miembros, permanencia en el cargo y determinación de líneas de aplicación de sus decisiones. Es precisamente este contraste lo que hace que la aplicación del control disciplinario sea una actividad compleja y represente un reto de revisión permanente en la función judicial. En este propósito, también la Corte Constitucional, con el objetivo de garantizar que la desvinculación de un magistrado por razones de dolo, manifiesta negligencia y error inexcusable se produzca en condiciones de respeto a la independencia,
emitió la sentencia que estamos analizando. Es la número 319-CN/20, en la cual se implementó una doble garantía. La primera, consistente en la obligación de contar con una declaración jurisdiccional previa que debe ser emitida por un juez, y la segunda, que el proceso de sumario disciplinario se realice con consideraciones mínimas del debido proceso. En esta sentencia, además, se regularon algunos aspectos sobre los que trataré ahora y que, como estamos hablando del precedente constitucional, de la cultura del precedente, me voy a atrever a plantear las cosas que podríamos cambiar para mejorar la acción disciplinaria. Mi segunda reflexión va encaminada sobre lo dicho, es decir, los aspectos que deben reverse hacia el futuro a fin de contar con un precedente que, a la vez de garantizar la estabilidad judicial, permita un trabajo eficaz del Consejo de la Judicatura en su misión de ente de control disciplinario. Previo a ello, quiero compartir con ustedes algunas cifras y voy a ver si es que logro ponerlas en la pantalla. Ahí está, no sé si ustedes lo ven. Este gráfico muestra los resultados que tenemos de ejercicio de control disciplinario con efecto de destitución en el Consejo de la Judicatura. Como ustedes pueden ver, son 106 los que han sido destituidos hasta la fecha en el año 2024, y estoy contando, me van a perdonar esto, pero la verdad es que hago un registro de los casos desde que yo me integré al Consejo de la Judicatura el 28 de febrero y el corte está hasta el 14 de octubre. Está comparado con los mismos periodos en relación a los años anteriores. 106 en el año 2024 en ese periodo, febrero-octubre, de los cuales 51 son jueces y 16 fiscales, otros operadores 39. 21 en total de jueces destituidos en el año 2023, 4 fiscales y 38 otros operadores de justicia, un total de 63. Hago el resumen: 64 en el 2022, 2021 64, 2020 16, 2019 65. La labor disciplinaria en el año 2024 se ha vuelto más rigurosa en el ánimo de mejorar el sistema judicial. En un análisis de 88 casos de jueces destituidos, nosotros encontramos lo siguiente, espero no disentir de las cifras del doctor Swing. 43 por error inexcusable, 39 negligencia manifiesta, 4 combinado, manifiesta negligencia y error inexcusable, 1 por dolo más error inexcusable, 1 por las 3 figuras, manifiesta negligencia, error inexcusable y dolo, y 0 por dolo. Tengo también unos datos de la Corte Nacional de Justicia, que desde el 2020, desde el 20 de noviembre del 2020 hasta el 23 de agosto del 2024, nos ha reportado que conoció 127 solicitudes de declaratorias jurisdiccionales previas, de las cuales 102 fueron negadas y 25 aceptadas. Las únicas solicitudes de error inexcusable, manifiesta negligencia y dolo que el Consejo de la Judicatura puede conocer son aquellas que ingresan por denuncia de los usuarios y el órgano administrativo, el Consejo de la Judicatura, las traslada a las Cortes para que analicen el caso. De aquellas que son requeridas dentro de un proceso, no tenemos un registro porque el sistema automatizado no ha sido modificado aún, y las conocemos solo cuando el Consejo de la Judicatura es notificado para que realice el proceso sumario. Los ajustes al sistema son parte de los requerimientos informáticos, que son cientos dentro de la función, dentro del Consejo de la Judicatura, y está en curso. Para quien les habla y para quienes conformamos el Consejo de la Judicatura, la destitución de un funcionario judicial resulta una decisión difícil, porque es una evidencia de que hay un incumplimiento del deber funcional de un operador que debería ser el ejemplo para la sociedad y para las instituciones. Cuando se trata de un error inexcusable para llegar a esa decisión, la destitución, se debe demostrar que
que el funcionario ha actuado contra regla expresa en un nivel en el que cualquier lego podría advertir su cumplimiento. Sostener a ese funcionario dentro de la función sería contrario al funcionamiento del sistema judicial, por lo que la decisión que tomamos significa que tiene que ser alejado de sus funciones para devolver la confianza a las partes, a los justiciables, para sostener los principios de una justicia independiente e imparcial. Los recientes casos Metástasis, Purga y Plaga revelaron que una actuación sin diligencia por parte del Consejo de la Judicatura permitió que exista una declaratoria jurisdiccional previa en una eventual infracción, sobre todo por el tiempo que demora el sumario disciplinario, y si la sanción ocurre, la posibilidad de reintegrarse a la función judicial por la interposición de una acción de protección. La sentencia de la Corte Constitucional, como se dijo, además de implementar la declaratoria jurisdiccional previa en el caso de error inexcusable, limitó el ejercicio oficioso del Consejo de la Judicatura. Voy a leer textualmente el párrafo 90 de dicho fallo. Dice: actuación de oficio del Consejo de la Judicatura. Cuando el Consejo de la Judicatura actúa de oficio, incluso si solicita previamente al inicio de un sumario administrativo la declaración de un juez, el hecho de que el Consejo de la Judicatura plantee por sí mismo a este juez su criterio propio de que se ha cometido dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, interfiere indebidamente en las actividades jurisdiccionales y podría además configurar un prejuzgamiento. Este criterio inicial del Consejo de la Judicatura, inherente a la actuación de oficio, constituye un direccionamiento e incluso una presión indebida, aunque implícita y no necesariamente deliberada, tanto sobre el juez que cometió la supuesta infracción como sobre el que la califica y contra los demás jueces, quienes temerán ser sancionados de la misma manera. De allí que el Consejo de la Judicatura no solo que se vio impedido de solicitar de oficio declaratorias jurisdiccionales previas, sino que además, en procesos en los que es o fue parte procesal, la única parte accionante o demandada no pueda solicitar al juez superior una declaratoria jurisdiccional. La reflexión que ha hecho la Corte es evitar que el Consejo de la Judicatura ejerza indebidamente una presión sobre los jueces, como lo mencioné al iniciar esta intervención, que ocurría en el pasado. No obstante, se omitieron casos en los cuales las partes procesales, al verse en indefensión o con temor por amenazas porque la contraparte es una persona que ejerce poder, ponen en conocimiento de la Judicatura, muchas veces con denuncias con rostro, pero solicitando que sean estimadas como anónimas, actuaciones irregulares de jueces y fiscales. No obstante, el Consejo de la Judicatura se ve limitado ante la prohibición establecida por la Corte Constitucional y ha debido negar los pedidos, dejando muchos casos en una suerte de impunidad administrativa. Para graficar lo anterior, voy a compartir con ustedes algunos casos. Varios niños sufrían abuso e incluso tortura ejercida por uno de sus progenitores y su pareja. Como consecuencia, uno de los niños fue hospitalizado y el Ministerio de Inclusión Económica y Social se activó. Los fiscales que conocieron los hechos no actuaron. Varias autoridades de ministerios, medios de comunicación, organizaciones sociales y las redes sociales ejercieron presión sobre el Consejo de la Judicatura pidiendo intervenga en este asunto. Pero ni el MIES ni ninguna entidad estatal quiso denunciar. El Consejo de la Judicatura tampoco puede hacerlo. Por lo tanto, asumió la denuncia administrativa para el control disciplinario una organización de mujeres y otras, como Surcuna, varias del movimiento de niñez, una de ellas de Manabí, y otras participaron en el proceso con Amicus. El principal cuestionamiento a la denunciante en términos administrativos, ¿no?, a la que puso la denuncia por la falta disciplinaria, por parte de los fiscales que eran denunciados por su no actuación, por su negligencia, por su error, es que no tenía la legitimación activa para denunciar. A quienes acudieron con Amicus les iniciaron los colegas de los fiscales destituidos ya en ese momento
una investigación previa por supuesta develación de información reservada. Así es como a veces opera el sistema judicial. La carga que recae sobre los usuarios es demasiado grande para pedirles que activen su causa, pero cuando encuentran un error interno, adicionalmente se enfrenten al sistema. Esa es la reflexión que queremos hacerle a la Corte Constitucional. También cuando el Consejo de la Judicatura es parte procesal, por ejemplo, ante declaratorias jurisdiccionales que la propia Corte Constitucional ha estimado sobre jueces y juezas por desnaturalización de garantías, y el Consejo de la Judicatura ha adoptado la decisión de destituirlos por encontrar que esas conductas son gravísimas, los funcionarios desvinculados, sin tomar en cuenta el análisis realizado por el órgano jurisdiccional ni por el órgano administrativo, presentan acciones de protección. Muchos de los jueces destituidos, inclusive con declaratorias jurisdiccionales emitidas por la Corte Constitucional, han sido restituidos. Y el Consejo de la Judicatura no puede activar para pedir una declaración jurisdiccional sobre ese exceso y ese abuso de ese juez. Y voy a hablar de otros temas, qué decir de lo que es conocido públicamente, medidas cautelares que liberan a privados de libertad, en donde la presión social recae sobre el Consejo de la Judicatura, pero este no puede hacer nada. ¿Y por qué recae sobre el Consejo de la Judicatura? Porque es un órgano de 4 personas ahora de 5 establecido por la Constitución, que son visibles, que son materialmente a quienes le puede reclamar la sociedad. Los jueces están difusos, son cerca de 2,000 y cuando se enteran de esto no puede haber esa presión. Entonces, el Consejo se ve limitado de actuar en favor de ese justo reclamo. Voy a enumerar varios de los casos en términos genéricos y a la vez específicos para no demorarme mucho, en los cuales el Consejo de la Judicatura no ha podido actuar. Cuando se ha utilizado acciones de protección para declarar un derecho, lo cual también ya ha sido determinado como un abuso del derecho por parte de la Corte Constitucional. Cuando se usa un habeas corpus para cambiar una medida de privación de libertad a personas que no fueron los accionantes y se plantea también ante jueces incompetentes. Cuando se usa una medida cautelar para impedir que la Asamblea cumpla con sus procesos de fiscalización o legislación. Cuando se usa la acción de protección para revisar vistos buenos. Cuando se usa una acción de protección para dejar sin efecto medidas cautelares como prisión preventiva en procesos penales. Cuando se usa una medida cautelar para dar procedimientos inexistentes en la ley. Cuando se usa una acción de protección para cobrar deudas entre privados. Cuando se usa una acción de protección para extinguir obligaciones derivadas de contratos, cuando se usa una acción de protección para declarar la prescripción de un bien, cuando se usa una acción de protección para impugnar el pago de multas en procesos sancionadores administrativos, cuando se usa una acción de protección para resolver asuntos de pagos laborales entre privados y públicos, cuando se usa un habeas data para declarar la propiedad de un bien y establecer su precio, cuando se usa un habeas data, para declarar la existencia de una relación laboral, etcétera, etcétera. Entre el año 2012 y el año 2024 tenemos un registro de más de 200,000 peticiones de control disciplinario a funcionarios judiciales. Tenemos actualmente más de 16,000 funcionarios judiciales en ejercicio, de los cuales 1,980 son jueces, alrededor de 800 fiscales y alrededor de 700 defensores públicos. El resto son funcionarios de apoyo en diferentes ramas y niveles. Lo que menciono no pretende justificar lo que considero que es misión del Consejo de la Judicatura ejercer adecuadamente su potestad disciplinaria y que ciertamente la entidad le debe mucho al país y a la Administración de Justicia. Pero sí considero que la sentencia fue excesiva al limitar la actuación del Consejo de la Judicatura en casos como los mencionados, por lo que debería pensarse en un cambio de del precedente en estos supuestos.
Mi tercera reflexión. La posibilidad de declarar inocente, aunque existe una declaratoria jurisdiccional previa cuando ésta no cumple con los estándares o aparece ser abusiva. Quisiera también mencionar que en el Consejo de la Judicatura se ha ido generando la creencia de que cuando existe una declaración jurisdiccional previa necesariamente se debe sancionar al funcionario. Es decir, la declaratoria de inocencia no es una opción. Esta interpretación se desprende de la sentencia mencionada, aunque personalmente he expuesto mis objeciones. Lo ilustraré en el siguiente caso. Un tribunal penal de primera instancia compuesto por los jueces A, B y C conoce una causa de connotación sexual en donde el juez A, ponente, dictó sentencia de forma oral y se demora en reducir a escrito la sentencia más del tiempo previsto para la prescripción de la acción penal. La Corte Provincial aboca conocimiento, ratificando la sentencia condenatoria en primera instancia, sin pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal. En casación, este hecho es alegado y la Corte Nacional, mediante un auto interlocutorio, declara la prescripción de la acción penal y emite una declaratoria previa por negligencia manifiesta en contra de los jueces de primera instancia y de los de sala de Corte Provincial. Según el grado de responsabilidad, que es uno de los elementos que debe siempre analizar el Consejo de la Judicatura, ¿es procedente que la declaratoria jurisdiccional previa se emita en contra de los 6 operadores de justicia o solo en contra del juez que tenía la obligación de reducir a escrito la sentencia, es decir, el ponente? De igual forma, si un juez que compone el tribunal que emite la declaratoria es sujeto de excusa o recusación, ¿debe apartarse o no del conocimiento de la declaratoria o, en su defecto, emitir un voto salvado si es que existe un conflicto de intereses? Por lo tanto, en caso de que haya alegado la excusa o recusación, y si esto no se debatió, no se deliberó y estaba el juez inhabilitado para conocer sobre el fondo de la causa y no se excusó, desde mi punto de vista es una arbitrariedad. Esa declaratoria, a mi modo de ver, es abusiva e incluso podría no estar debidamente motivada si es que una de las partes alegó un conflicto de intereses al momento de hacer el descargo por medio del informe. Por estos mismos hechos, se excusan por no haber conocido el tema de fondo o tener conflicto de intereses en algunos casos y en otros no. Es un conflicto a resolver. La Corte Constitucional se aproximó en algo a este problema cuando determinó que toda declaración jurisdiccional debe realizarse siempre de una forma motivada, puesto que de otro modo constituye ella misma una lesión a la independencia judicial interna o a la autonomía de la Fiscalía o la Defensoría Pública, inclusive sugiriendo la aplicación del artículo 109, numeral 1 del propio Código Orgánico de la Función Judicial. Sin embargo, posteriores reformas limitaron este artículo solo a funcionarios administrativos y no jurisdiccionales. Este aspecto no contemplado en la sentencia mencionada ha disminuido el ámbito de acción del Consejo de la Judicatura porque las declaraciones jurisdiccionales podrían llegar a convertirse en medidas de presión de los jueces para con los accionantes y de los jueces superiores para con los inferiores. Otro ejemplo tiene que ver con una declaratoria jurisdiccional previa emitida por error inexcusable en razón de que el juez de instancia procede a notificar de forma errónea la sentencia condenatoria por contravención de tránsito de primera clase. Inmediatamente el juez que emitió la sentencia procede a corregir el error, notificando con la sentencia correspondiente al justiciable. Era un error de copia y pega. Y el mismo día se presenta el recurso de apelación, es decir, no se dejó en indefensión al usuario, al cual se le da respuesta el mismo día a fin de que siga con el trámite pertinente. Frente a estos hechos, la sentencia establece que no todo error judicial constituye un error inexcusable. Este caso inclusive nos genera dudas si efectivamente estamos frente a un error inexcusable o negligencia manifiesta, y a mi criterio de la forma como debimos conocer el caso y su contenido es un posible abuso en la emisión de la declaratoria y una forma de presión por parte
parte del Tribunal de Alzada. Cierro con esta cuarta reflexión y dejo otras cosas, pero esto me parece súper importante. Según la sentencia de la Corte Constitucional, la manifiesta negligencia es el desconocimiento e incumplimiento de un deber relacionado con el trámite y la ritualidad del proceso judicial, generando un daño a la administración de justicia y eventualmente a los justiciables. En la experiencia de esta vocalía, hemos constatado que algunos jueces, luego de adoptar su decisión en audiencia, demoran en reducir a escrito la sentencia, y no por poco tiempo. Es decir, no es justificable su demora en la carga procesal, porque la demora resulta, igual desde mi punto de vista, grosera y sin duda afecta a la administración de justicia y a los justiciables. Conocimos un caso. Se demoró el mismo juez en abuso sexual 2 años y 1 mes, en un caso de violación 1 año y 10 meses, en femicidio 1 año y 2 meses, en otro de violación 2 años y 8 meses, asesinato 2 años y 8 meses, homicidio 1 año y 9 meses, violación 1 año y 3 meses. No hay duda que en el caso hay, entre comillas, falta de cuidado, por lo que merece una sanción gravísima con consecuencia de destitución. En cada caso se requería siempre de una declaratoria jurisdiccional previa, y esto siempre y cuando llegue dicha declaratoria, porque si el juez se guardó por tanto tiempo para reducir a escrito su sentencia, inclusive pueden estar prescritos. Este ejemplo lo que hace es demostrar el sinnúmero de conductas en las que puede verse inmiscuido un juez y que se requiere una declaratoria jurisdiccional previa para que se lo procese administrativamente. Por no entrar en juego elementos jurisdiccionales, a mi manera de ver, no debería requerirse la intervención obligada de un juez para declararla. Perfectamente podría iniciar el proceso el Consejo de la Judicatura porque advierte un retardo mediante el sistema de gestión procesal. Actualmente, el Consejo de la Judicatura, para actuar en este tipo de casos, tiene que acudir al artículo 107.5 del Código Orgánico de la Función Judicial y aplicar una sanción leve, con la dimensión de los casos que leímos, prevista para retardo judicial y que se sanciona con amonestación o una multa. Hay otras formas de manifiesta negligencia que fueron bien ilustradas por la jueza Teresa Núquez en su voto salvado del precedente en análisis, a saber, el trato grosero, irrespetuoso o excesivamente excéntrico por parte del juez, o cuando un defensor público instruye a su defendido para que acuda a una defensa privada, o cuando un fiscal se niega a recibir una denuncia. Son temas que no requieren, en estricto sentido, a mi manera de ver, una declaratoria de un juez superior. Sin embargo, tenemos que requerirla. Por ello, es que yo creo que al no haber asuntos de análisis jurisdiccional, resulta irrazonable y obstaculizante para el usuario. Por lo tanto, también nosotros planteamos como un asunto de cambio del precedente. Tengo otra serie de elementos que no los voy a leer y voy solamente a la parte conclusiva. Los casos que han sido descritos buscan, en el marco del debate abierto, analizar la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura pueda solicitar de oficio la declaratoria jurisdiccional previa y que ésta sea calificada por un tribunal mediante un recurso de apelación con base inclusive en los derechos procesales que le asiste al Consejo de la Judicatura en observancia a la sentencia 282-13-JP/19 de la Corte Constitucional. Asimismo, considero que se debe repensar si la manifiesta negligencia en los casos de retardo injustificado, siempre que requieran de declaratoria jurisdiccional previa, al ser un defecto que puede ser advertido y sancionado oportunamente por el Consejo de la Judicatura. Podría producirse un cambio de precedente y ayudar con esto al mejoramiento del sistema judicial. De igual manera, es necesario que se aclare si el Consejo de la Judicatura puede o no declarar la inocencia o siempre ha de determinar la culpabilidad ante una declaratoria jurisdiccional previa. Finalmente, en los casos de declaratorias en el marco de conformaciones interrumpidas de tribunales, instamos a la Corte Nacional de Justicia para que active su acción de compilar, analizar y unificar las declaratorias.
días, como fue dispuesto por la sentencia de la Corte Constitucional. Perdonen si es que he tocado algunos asuntos que a veces resultan difíciles en el Consejo de la Judicatura, pero aquí con la madurez democrática que tenemos los asistentes, yo sé que nos va a permitir un debate de altura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Goyes. Es bien importante mirar desde la práctica de cómo está funcionando la declaratoria y digamos, especialmente en el sumario administrativo, la puesta en práctica de la sentencia. Entonces, yo le agradezco mucho por estos puntos. La doctora Goyes nos ha explicado las dificultades del control disciplinario por el rol de los jueces, porque se trata de una excepción a la movilidad, pero también porque a veces pueden haber implícitos cuestiones de presiones políticas indebidas. En sus 3 puntos siguientes ha tocado un punto neural de la sentencia 319-CN, que efectivamente limita a que el Consejo de la Judicatura presente de oficio quejas, con lo cual la doctora nos ha mostrado cuáles son las dificultades de que aquello ocurra dentro de la tramitación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Me parece que son debates importantes. Y ahora, Kelal, doctor